Los compañeros en Warframe están más rotos que nunca, desde el Cobruchesa que puede recoger botín adicional hasta el Volpafila Panzer que puede hacer prácticamente de todo, aunque por desgracia la verdad es que en mi caso los dejé abandonados durante mucho tiempo, pero es momento de cambiar y evolucionar a una mejor versión, así que acompáñame en este video que te hablaré de cómo conseguir a todos los compañeros disponibles en la actualidad de Warframe, además de mencionar cada uno de sus preceptos, esto con el fin de que puedas elegir a tu compañero ideal para cada ocasión que se presente en este 2025. Comenzaré hablando de los centinelas, que son compañeros robóticos flotantes que te siguen durante tus misiones y pueden apoyarte de diversas maneras. Para conseguirlos debes tener en cuenta que necesitas de 2 ranuras de compañero, ya que siempre que consigas uno, vendrá acompañado de su propia arma, la cual no es obligada de mantener equipada para poder usarlo. Podrás alternar entre las armas de compañeros que irás desbloqueando conforme consigas más centinelas. Actualmente existen 10 centinelas diferentes. El primero es Taxxon, su plano principal lo consigues en la convergencia de la Tierra a Venus, aunque también puedes comprar copias adicionales en el mercado del juego por solo 5000 créditos. Taxxon tiene como mod de precepto conversión molecular, el cual le permite lanzar un ataque a enemigos cercanos que regeneran los escudos de su dueño. Para el Carrier, Deathcube, Tiriga, Wyrm y Shade, su plano principal también lo compras en el mercado del juego por 100.000 créditos. En el caso del Carrier cuenta con 2 preceptos. El primero es caja de munición. Este le permite incrementar la capacidad de munición del arma que equipe su amo. Además puede convertir la munición recogida en el tipo de munición que requiera dicha arma. Su segundo mod de precepto es saqueador. Este mod le permite emitir ondas de pulso que abren cajas de recursos. En el caso del Deathcube también cuenta con 2 preceptos. El primero es vaporizar. Este mod le otorga un ataque que aturde a un enemigo, además que le inflige daño en base al tipo de daño que tenga su arma equipada. Su segundo precepto es generador de energía, el cual le permite dropear un orbe de energía luego de que asista en la derrota de 10 enemigos. El Diriga cuenta con 3 preceptos. El primero es disparo calculado, el cual le otorga un disparo cargado contra un enemigo. El segundo precepto es pulso eléctrico, el cual le permite electrocutar y aturdir a un enemigo cada 5 segundos. El tercer precepto es bobina de arco eléctrico, que le permite electrocutar hasta 7 enemigos en un radio de 10 metros con una pequeña probabilidad de aplicar estado eléctrico. En el caso de Wyrm, este centinela tiene 2 preceptos. El primero es dispersión de multitudes, que le permite derribar enemigos cercanos cuando estos se acumulan cerca de su dueño. Su segundo precepto es negar, que le permite eliminar efectos de estado en el Warframe cada 5 segundos. En cuanto al Shade, este compañero cuenta con 3 preceptos. El primero es fantasma, que le otorga invisibilidad a sí mismo y a su dueño al estar cerca de enemigos siempre que no entren en combate. Su segundo precepto es venganza, el cual hace que el compañero no ataque a menos que el enemigo ataque a su dueño previamente. Su tercer precepto es emboscada. Este necesita de su primer precepto para funcionar, ya que aumenta el daño de las armas de su dueño cuando este pierde la invisibilidad del precepto fantasma. Para conseguir al Dijin y Helios, debes duplicar su plano principal en el laboratorio de energía y el laboratorio químico del dojo de tu clan. Dijin cuenta con 3 preceptos. El primero es atracción fatal. Este precepto hace que el compañero atraiga a los enemigos a tu posición, pero si estos se acercan lo suficiente, explotarán. Derrotar a los enemigos antes de que exploten aumenta la duración de la atracción. El segundo precepto es golpeador, que le permite atacar al primer enemigo que vea en el rango del mod. Su tercer precepto es reactivar, que le otorga sobre escudos al reaparecer luego de ser derribado por cada orbe de energía recogido por el Warframe. En cuanto a Helios, este compañero tiene 3 mods de precepto. El primero es investigador, que le permite escanear objetos y enemigos, el cual consume cargas del escáner del códice. Su segundo precepto es receptor de objetivo, el cual le permite lanzar 3 glaives. Su tercer precepto es detectar vulnerabilidad. Este precepto también se conecta con el primero de sus preceptos. Hablo de investigador, ya que una vez se completaron los escaneos para el códice en un enemigo, con el último precepto seguirá escaneando enemigos para revelar sus puntos débiles. Para conseguir el plano del siguiente compañero Oxylus, lo puedes comprar con el negocio en Fortuna, una vez alcances el rango 5 con el sindicato Solaris Unida. Oxylus cuenta con solo 2 preceptos. El primero es escanear materia, le permite
permite revelar y recolectar contenedores de recursos y depósitos de minerales. Puede romper los contenedores de manera automática. Su segundo precepto es botánico, el cual le permite escanear plantas. Estos escaneos consumen escáneres del códice. Por último, para el plano principal y los componentes de Nautilus, los puedes conseguir en el nodo Arba Vector en Próxima Neptuno, en específico en la rotación B y C de la defensa. En el caso de Nautilus, este compañero también cuenta con solo dos preceptos. El primero es acordonar, que agrupa enemigos en un área cada 15 segundos. Su segundo precepto es omniautomática, que le permite reparar el casco del Railjack cada 20 segundos. Antes de pasar con los siguientes compañeros, debo mencionar que existe una versión Prisma de Shade que se puede adquirir con el comerciante del vacío por 300.000 créditos y 500 ducados cuando aparezca en rotación. Para conseguir las versiones Prime de los centinelas que cuenten con una, lo podrás hacer mediante el sistema de reliquias, al igual que con cualquier artículo Prime en el juego. Los siguientes compañeros de los que hablaré son los Kubrows, compañeros caninos que su ofensiva se centra en el combate a melee. Tienen rasgos permanentes variables como la especie, la altura y el color de ojos, así como características personalizables como el color y el patrón de su pelaje. Actualmente en Warframe existen 6 especies de Kubrows, cada una con sus respectivos mods de precepto, que les otorga una identidad y potencial únicos. Para adquirir uno de estos lomitos, necesitas de la incubadora, una ranura de compañero, un núcleo de energía de la incubadora y un huevo de Kubrow. Puedes conocer en detalle el proceso para incubar y madurar al compañero en la aventura El Aullido de Kubrow. Sin embargo, para conseguir todas las subespecies de estos compañeros, puedes hacer uso de las improntas específicas de la subespecie que buscas, aunque la única manera de conseguir improntas es creándolas a partir de un Kubrow madurado, por lo cual deberás comprarla a un jugador que cuente con un Kubrow con los rasgos específicos que buscas. La manera más tradicional de conseguir cada subespecie es incubando huevos de Kubrow de manera aleatoria, apostando por la suerte. Para facilitar el farmeo de huevos de Kubrow, te recomiendo hacer la captura mental en la tierra. Antes de pasar con los demás compañeros, mencionaré el nombre de cada subespecie de Kubrow y sus mods de precepto. Comenzaré con el Kubrow Uras. Esta subespecie se especializa en el sigilo. Su precepto acechar le permite hacer invisible a su amo y asimismo al encontrarse en un radio de 24 metros cerca de un enemigo. Con su segundo precepto cazar, puede lanzarse contra un enemigo y arrastrarlo mientras genera daño. El Kubrow Raxa se especializa en proteger a su amo. Su precepto proteger le permite reponer los escudos a su amo. Su segundo precepto aullido le permite lanzar un rugido que ralentiza a los enemigos. El Kubrow Sahasa se especializa en rematar y encontrar botín extra. Su precepto ferocidad le permite atacar enemigos expuestos a remates, sumando probabilidad crítica a su ataque. Además que de morir el enemigo que recibió dicho ataque, los enemigos cercanos pueden ser derribados y expuestos a remate. Su segundo precepto excavar le permite olfatear objetos enterrados y excavar para recolectarlos. El Kubrow Súnica se especializa en el combate. Su precepto salvajismo le otorga un ataque brutal contra múltiples enemigos. Su segundo precepto desatado lo incita a buscar las unidades Eximus cercanas para atacarlas, además que aumenta su daño contra la sobreguardia. El Kubrow Chesa actualmente es el compañero perfecto para el farmeo. Su precepto de recuperar le otorga una probabilidad de conseguir botín extra de enemigos derrotados y contenedores de recursos. Su segundo precepto neutralizar le permite lanzar un rugido que desarma a los enemigos cercanos. Por último, solo queda la subespecie del cargador El Minto, que a diferencia de los demás cuenta con 4 mods de precepto. El primero es Proboscide, que le permite juntar enemigos mientras los daña. El segundo es Pisotear. Este precepto lanza un ataque que daña a los enemigos mientras fortalece al cargador El Minto. Por último, puede usar los dos mods de conjunto de cepa. Uno es Fiebre de Cepa, que le permite crear quistes que engendran larvas. Los quistes creados aumentan el daño del compañero. El otro es Erupción de Cepa. Este también crea quistes que engendran larvas, pero a diferencia del otro, los quistes no aumentan el daño del cargador. Lo que hace es que al morir las larvas, estas explotan infligiendo daño corrosivo. Interrumpo el video para recordarte que tienes disponibles los mejores juegos con los precios más bajos en Eneba. Incluso puedes encontrar tarjetas de regalo con buenos porcentajes de cashback. Para acceder a estos beneficios, en la descripción de este video tienes el enlace directo a todas estas ofertas. Así de paso me apoyas como creador. Sin más, continuaré con el video.
Una vez cubiertos los lomitos de Warframe, toca hablar de los compañeros felinos del juego. Los Kabats comparten muchas características con los Kubrows, desde su modo de combate a melee como algunos puntos en su adquisición. Hablo de una ranura de compañero, un segmento específico de la incubadora para Kabats y el núcleo de energía de la incubadora. La diferencia principal es que los Kabats necesitan de códigos genéticos para poder incubarse. Estos códigos sí se pueden conseguir en misiones, específicamente los obtienes al escanear Kabats salvajes en las misiones de Deimos. Te recomiendo el nodo Onred por ser una misión de tipo captura. No entraré en detalles acerca de todas las recomendaciones que existen para conseguirlos. Este tema amerita un video completo, pero en fin, los Kabats cuentan con 3 subespecies. La primera es el Kabata Darsa, que se especializa en dar soporte. Su precepto Ojo de Gato suma probabilidad crítica ocasionalmente. El segundo precepto Reflejar puede devolver el daño que recibiría amplificándolo simultáneamente. La segunda subespecie es el Kabata Meta, también es un compañero de apoyo. En este caso su precepto Travesura le permite hacerse invisible mientras crea una copia, que atrae el fuego enemigo y ciega a los enemigos. Su segundo precepto es Encanto, que le otorga una probabilidad de dar buena fortuna a su dueño cada cierto tiempo. Esta buena fortuna se traduce en una serie de beneficios que se suman a la duplicación de recursos raros que pueda recolectar al momento en que se activa el precepto. La tercera subespecie es el Kabat Vasca, un gato vampiro. Su precepto Mordida Drenadora le permite aplicar daño constante a los enemigos, además de curarse a sí mismo. Su segundo precepto es Transfusión, que le permite sacrificar un poco de su salud para revivir a su dueño cuando sea derribado. Quiero agregar que el Kabata Darsa y el Kabata Meta se pueden conseguir mediante la incubación aleatoria. Obvio, puedes aumentar las probabilidades de que salga una especie específica si usas improntas. En este tema todo igual que con los Kubrows, pero la subespecie de Kabats Vasca necesita de conseguir infectar uno de tus compañeros Kabats de las otras 2 subespecies con el virus Vasca. Para esto simplemente debes ir a las llanuras de Eidolon y permitir que los Kabats del mundo abierto ataquen a tu compañero. De esta manera estará infectado con el virus Vasca. Cuando tengas la impronta, el Kabat se cura de la infección. Es entonces que debes usar 2 improntas con virus Vasca en tus futuras incubaciones de Kabat para conseguir esta subespecie. En cuanto a los MOA, son compañeros robóticos de construcción completamente modular. Puedes conseguir los planos de sus componentes con Lex en Fortuna, por un poco de reputación de Solaris Unida. Luego de conseguir los planos, necesitas conseguir los recursos para poder fundir los componentes. Una vez creados, solo necesitas ensamblar los componentes con el mismo NPC Lex en Fortuna. Para terminar el proceso, debes subir a tu compañero al rango máximo. Luego de esto, deberás volver con Lex para templarlo. Es un proceso que suele costar reputación. Este permite dar un nombre propio a tu MOA, además de liberar su máximo potencial en cuanto a sus estadísticas. Es un proceso calcado al de las armas modulares. Para crear tu propio MOA, como mencioné antes, deberás seleccionar entre varias combinaciones de 4 componentes diferentes. El primer componente es el modelo, que determina los mods precepto que podrá usar tu MOA. El segundo es el núcleo, que modifica sus estadísticas base. El tercero es el giroscopio, que también influye en las estadísticas base. Por último, quedan los soportes. Estos determinan las polaridades que tendrá tu MOA en sus casillas de mods. Estos MOA también requieren de una ranura de compañero para poder crearlos. Una diferencia más en cuanto a los Kubrows o los Kabats es que los MOA pueden combatir tanto a melee como a distancia. Actualmente existen 4 modelos de MOA. El primero es el modelo Para, que tiene como primer precepto a Mina de Traumatismo. Este precepto le permite lanzar una mina que ancla y atrae a los enemigos cercanos. Su segundo precepto es Granada Antigravedad. Este precepto le permite lanzar una granada que invierte la gravedad en una zona, además de infligir daño de impacto. El segundo modelo es el Lambeo, que tiene como primer precepto Campo de Éxtasis. Este mod le permite crear un campo que ralentiza todos los proyectiles enemigos y reduce su daño. Su segundo precepto es el Accionador de Onda de Choque. Este precepto le permite realizar una patada al suelo que derriba a los enemigos cercanos. El tercer modelo es el Oloro, que tiene como primer precepto Rayo Tractor, que reduce la gravedad y aumenta la duración de planeo de su dueño. Su segundo precepto es sobre Escritura de Seguridad. Este precepto le permite hackear a los enemigos robóticos básicos y torretas cercanas, cuando el dueño hackea consolas de seguridad. Por último, el cuarto modelo es Nichus, que tiene como primer precepto Escudo Antiexplosivo, que aumenta su capacidad de sobreescudos, además que le otorga un ataque que derriba a los enemigos infligiendo daño de impacto, además que repone sus propios escudos. Su segundo precepto es
combate duro, que le hace atacar a los enemigos en cierto rango con múltiples ataques a melee infligiendo daño de impacto. Continuando con más compañeros robóticos están los sabuesos, que serían los lomitos de las hermanas de Parvos. Estos compañeros en específico comparten características con todos los mencionados anteriormente, aunque también cuentan con una diferencia exclusiva, la cual radica en que sus preceptos se comparten. Actualmente hay 3 variantes de sabuesos. Estas variantes se determinan por su modelo. Cada modelo viene con un arma y un precepto específicos. Para tener un sabueso necesitas de 2 ranuras de compañero. Esto es obviamente por el arma que los acompaña. Por otro lado, aunque su método de obtención tradicional es en la cacería de hermanas de Parvos, estas también pueden dar el plano de cada uno de los componentes de un sabueso, para que lo crees a tu propio gusto. En caso de crearlo desde cero mediante el sistema modular, necesitas un modelo, un núcleo, un soporte y un estabilizador. Esto es muy similar a los MOA, incluso requieren de ser templados para llegar a su máximo potencial. Pero aquí también existe otra diferencia. Debes saber que los preceptos de sabueso no son dados únicamente por el componente modelo de un sabueso. Tanto el componente soporte como el componente estabilizador vienen con un precepto específico, pero al igual que con el componente modelo, una vez consigas tener un soporte o un estabilizador en un sabueso, desbloquearás su precepto para cualquier sabueso que tengas, sin importar que no tengan el componente específico al que pertenece el precepto. En total existen 9 preceptos. El modelo Huayra viene con el precepto Inspección Nula, que le permite copiar el aura de un enemigo Eximus que tenga como objetivo, además de eliminar la mitad de su sobreguardia. El modelo Dorma tiene inspección de embargos. Este precepto le permite lanzar un pulso que desarma enemigos. El último modelo llamado Heck tiene como precepto inspección de equilibrio, que derriba enemigos y les causa 300 de daño. Pasando con los siguientes componentes, el soporte Cela tiene como precepto negación reflexiva, que le permite crear un escudo que refleja el daño entrante mientras genera pulsos de daño magnético. El soporte Urga tiene como precepto anegación diversificada. Este mod le permite invocar 3 espectros pequeños del mismo sabueso para combatir. El último soporte llamado Sub tiene como precepto negación evasiva, el cual le permite teletransportarse a una zona segura luego de recibir un daño considerable, además que aumenta la probabilidad de esquivar ataques. Por último, solo queda hablar de los componentes estabilizadores. El estabilizador Frag tiene como precepto a prospecto enfocado, que le otorga un rayo con daño de calor. El estabilizador Inta tiene como precepto a prospecto sinergizado, el cual le permite disparar una chispa con daño de electricidad que puede rebotar hasta 2 veces más en enemigos cercanos. Por último, el estabilizador Wands tiene como precepto a prospecto aéreo, que le permite lanzar una baliza a un enemigo que invoca un ataque orbital con daño de explosión. Para terminar el video solo me queda hablar de los compañeros de la deriva Cambion, o sea de los parientes cercanos de los Kuros y de los Kabats. Hablo de los Predácitos y Vulpafilas. Ambos compañeros se obtienen mediante un sistema modular similar al de los Moa. Para crear un Predácito o un Vulpafila necesitas de 3 componentes. El primero son los propios Predácitos o Vulpafilas debilitados que puedes capturar en la deriva Cambion. El segundo componente es el mutágeno, el cual tiene 4 variantes de las cuales puedes conseguir los planos con hijo en el Necralis. El mutágeno otorgará resistencias a un daño físico y a uno elemental primario a tu compañero. Como extra puede alterar la apariencia de la cola del animal. El tercer y último componente es el antígeno. También tiene 4 variantes y los planos de cada variante se consiguen con el mismo NPC. Este componente otorgará una polaridad a las casillas de mods de tu futuro compañero, además de realizar cambios sutiles en la apariencia final del animal. Una vez consigas todos los componentes, podrás traerlos a la vida también con hijo. Al ser compañeros modulares, por decirles de alguna manera, también deben ser templados para alcanzar su máximo potencial. Actualmente existen 3 subespecies de ambos compañeros. La primera subespecie de los predácitos es el predácito Visir, que tiene como primer precepto Asinovia ácida. Este le permite escupir proyectiles corrosivos que cegan a los enemigos. Su segundo precepto es Micelio Latric, que le permite liberar esporas que curan a sus aliados. El predácito Medjay tiene como primer precepto Mordida infecciosa, que le permite realizar un remate cuerpo a cuerpo que hiera el objetivo con púas virales que absorben daño y terminan con una explosión. Su segundo precepto es esporas paralíticas. Este mod le permite cargar contra un enemigo mientras libera esporas que ralentizan a los enemigos, además de exponerlos a remates. La última subespecie de estos compañeros es el predácito faraón. Su primer precepto es polinización anabólica. Este mod le permite crear esporas que potencian el daño de toxina en sus aliados. Su segundo precepto es vector endoparasitario, el cual le permite crear una masa de
tentáculos que inflige daño viral y ralentiza a los enemigos. Antes de pasar con los Vulpafila, debo mencionar que agregaron un mod precepto para todos los Predácitos. Este mod es Parásito Volátil. Este mod les da la capacidad de generar gusanos que se dirigen a los enemigos y explotan, infligiendo daño viral. En cuanto a los Vulpafilas, la primera subespecie es el Vulpafila Medialuna. Su primer precepto es Carga Creciente, que le permite abalanzarse sobre un enemigo infligiendo daño de perforación, además que lanza al enemigo contra más enemigos cercanos. Su segundo precepto es Regresión Medialuna, que le permite regresar a un estado larvario al ser derribado, mientras que inflige daño de perforación. El Vulpafila Panzer tiene como primer precepto Púas Virales, uno de los preceptos más populares de estos compañeros. La razón es simple, como su nombre lo indica, puede lanzar púas virales que además de infligir daño viral, propagan ese estado entre múltiples enemigos. Su segundo precepto es Regresión Panzer, también le permite regresar a un estado larvario al ser derribado, aunque a diferencia del Medialuna, este inflige daño viral. La última variante es el Vulpafila Taimada, que tiene como primer precepto Instinto de Supervivencia. Este mod le permite crear un señuelo que realiza un salto bala y atrae los ataques enemigos. Su segundo precepto es Regresión Taimada, que le permite volver a un estado larvario al ser derribado. Al igual que los Predácitos, tienen un precepto específico para todos los Vulpafilas, el cual es Simbiosis del Mártir. Este mod es muy particular, les permite acumular salud de los cadáveres de enemigos cercanos, para luego sacrificarse y curar a su dueño en caso de que su salud máxima baje por debajo del 10%. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.